Y ya cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos, damos paso a nuestro panel del día de hoy, comenzando una nueva semana, en esta oportunidad, junto a Macarena Cox, socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica Polka. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Todo muy bien. Oye, gracias por acompañarnos, lo mismo que a la presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez, a quien también saludamos. ¿Cómo estás, Renata? También muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, buen inicio de semana para todos y todas quienes estén escuchando Radio Sachi. Igualmente, Renata, gracias ahí por compartir esta conversación acá en nuestro panel de Enlace USACH. Vamos a partir de inmediato con una de las noticias destacadas de este fin de semana, lo que es efectivamente la proclamación por parte de Renovación Nacional de Evelyn Matei como presidenciable. Es uno de los temas que estuvo presente durante este fin de semana y que obviamente marca a ARN como, o particularmente establece a ARN como uno de los partidos que va a optar por este liderazgo en las próximas presidenciales. En ese sentido, es bien importante ir analizando cuáles van a ser también los efectos de esta proclamación, particularmente mirando el sector, finalmente los apoyos que se vayan dando y además los escenarios con miras a una eventual primaria. Eso porque quería también ir revisando lo que han estado planteando algunos liderazgos. Hoy día en el Mercurio hay una entrevista con el presidente de RN, Rodrigo Galilea, donde estuvo efectivamente abordando algunos elementos de lo que fue esta proclamación. Y particularmente lo que tiene que ver con el escenario de primarias, él dice que a nosotros nos encantaría generar condiciones para una primaria de toda la oposición y vamos a volver a hacer el llamado, particularmente a republicanos, para que comprenda que la mejor estrategia es decidir la candidatura presidencial en unos comicios donde estemos todos. Si no es posible, vamos a seguir con nuestro camino. Y respecto a la figura de Rodolfo Carter, él dice que tiene todo el derecho a plantear unas primarias, no nos negamos a eso, pero queremos que si las primarias van a ser un ejercicio en pro de tener un mejor resultado electoral, que sea lo más amplia posible. Ahí está el tema de si efectivamente se incorpora eventualmente a Rodolfo Carter. De hecho, dice, creo que una primaria solo entre Matei y Carter no resulta suficientemente conducente a los objetivos que tenemos todos. Son parte de las reacciones que ya ha estado generando desde el fin de semana esta proclamación. Quiero entrar con ustedes también a conversar sobre este tema. Macarena, parto contigo para que me cuentes un poquito tu percepción de lo que ha sido esta noticia que, ya lo decíamos, a nivel político marcó harto el fin de semana. Sí, bueno, yo creo que la proclamación de Matei por Renovación Nacional como presidenciable marca un punto de inflexión en la derecha chilena, pero también deja en evidencia todos estos desafíos internos que aún enfrenta el sector, porque Matei no solamente lidera con claridad, ¿cierto?, en las encuestas, con una ventaja significativa, pero también ha logrado consolidar una imagen de liderazgo que ha sido firme, sostenido en el tiempo, que conecta con la ciudadanía, que busca obviamente hoy día certezas en un contexto político que está lleno de incertidumbre. Y este respaldo de Renovación Nacional y esta posición tan destacada no van a ser suficientes, como decías tú, para asegurar el éxito Uh-huh. de una candidatura. La historia reciente de la derecha chilena ha mostrado que en un escenario donde existen fragmentaciones, las probabilidades de avanzar hacia una segunda vuelta presidencial o de ganar la elección disminuyen de manera bien drástica. Y la candidatura de José Antonio Cast, por ejemplo, Sí, como hablaban en la entrevista de Galilea, pero ojo, también puede ser la de Johannes Johannes Kaiser, Kaiser. ¿cierto?, que superó en algunas encuestas a Cast como presidenciable, representan tanto un desafío, por un lado, como una oportunidad para el sector, porque este sector de republicanos tiene un electorado que es bien sólido y muy movilizado, pero una candidatura paralela podría dividir a la derecha y regalarle obviamente el camino a un adversario político de izquierda o de centro izquierda. Entonces, la necesidad de que existan primarias desde el centro hacia la derecha más extrema es bien relevante, sobre todo con el surgimiento de nuevas figuras Uh-huh. como Tomás Bodanovich, que han logrado conquistar a la ciudadanía, aun cuando el sector más radical de la izquierda chilena, me refiero a Prueba de Dignidad, ha demostrado que no tienen la experiencia ni la capacidad para enfrentar diversas crisis desde el propio Ejecutivo. Entonces, si la derecha logra superar sus diferencias internas, podría obviamente darle a la ciudadanía una señal de madurez política, de responsabilidad con el país. Y Matei tiene la experiencia, yo creo, y la capacidad para liderar este esfuerzo, pero necesita obviamente trabajar, entender puentes tanto con el sector de los cast o Uh-huh. también con otros sectores de su propia coalición, donde
no todos, por ejemplo, vieron con tan buenos ojos, o sea, con tanto, sí con buenos ojos, pero no sé si con tanto entusiasmo la proclamación. En el caso de Renovación Nacional y la UDI, comparten principios, no siempre convergen en las prioridades políticas y en los estilos de liderazgo que llevan a cabo. Entonces, si además de esto existe esta rivalidad entre Chile Vamos y República, que usualmente termina generando más conflictos en el sector, podrían terminar bien alejados de la moneda. Entonces yo creo que es bien importante aprender. Además, yo creo que nadie que quiera ser considerado presidenciable puede tener miedo o algún tipo de conflicto interno con presentarse en una primaria, porque al final la primaria es el teste para poder ganar una elección presidencial. Y yo creo que al final estas primarias deben representar a todo un sector que tiene que aprender a converger desde sus distintas diferencias. Voy contigo, Renata, para que también me cuentes un poquito cómo has estado mirando particularmente esta proclamación. Ahí Macarena daba cuenta también de las características que ha asumido esta candidatura. Obviamente la relevancia de tener este alineamiento entre la UDI y Renovación Nacional. Se está a la expectativa también de lo que diga Evópoli, pero todo indica de que finalmente se estarían plegando. Por lo menos es la visión que se está observando. Y obviamente está ese escenario en el cual está la aspiración de que aquí surja un alineamiento mayor, que se genere eventualmente una primaria, y obviamente quiero tomar también los elementos que planteaba recién Macarena, cómo este tipo de liderazgo puede ser mirado desde los sectores de centro. Cuéntame un poquito cómo lo ven ustedes y particularmente tú, Renata. Sí, bueno, yo creo que este es un escenario donde la ciudadanía, desde la elección de alcaldes, nosotros podemos ver, y también la de gobernadores, de que hay una tendencia a la alternancia en el poder, sobre todo con todo lo que ha ocurrido ahora, los errores, los desaciertos, por supuesto, del gobierno de Boric. Entonces hay una tendencia a que la gente eh, quiera una alternancia. Eso es una ventaja para todo el amplio sector de la derecha, pero tienen la desventaja, que es un análisis que se ha hecho, que ya lo he dicho en otras oportunidades, que es que antes la derecha eran dos partidos, después se suma Evópoli, pero sí, seguía siendo un bloque bien sólido, Chile Vamos. Sin embargo, ahora nacen distintos partidos, primero el republicano, que decía que ellos representaban realmente a la derecha, ahora se suma los demócratas, amarillo, Social el cristiano. PDG si se quiere, el social cristiano ya más a la derecha aún. Y yo creo que, claro, hay una oportunidad para la derecha chilena de poder tener el gobierno y pero también hay desventajas que ocurren en esta oportunidad de alcanzar el poder, que tiene que ver con la segregación, la división también de los liderazgos, tiene que ver con esta pugna entre los socialcristianos, los republicanos, o sea, Evelyn ha liderado las encuestas Sí. constantemente, pero sabemos también, con la experiencia de Lavín Jadwe, que eso no es suficiente para llegar a ni siquiera pasar una segunda vuelta presidencial. Entonces, primero, la ventaja de la derecha es que hay una oportunidad. Segundo, puede ser que Evelyn es uno de los liderazgos más fuertes, porque en comparación con Bachelet, con Orrego, con otros liderazgos de centro izquierda, ha puntuado con Toá, con todos los que han surgido, ella sí ha estado sobre, incluso Bachelet, unos 2 puntos según la encuesta CADEM que pudimos ver hace unos días. Entonces, incluso en las encuestas le ganaría hasta a una figura tan potente, expresidenta, que se ha relevado su liderazgo también en la centroizquierda. Sin embargo, las desventajas tienen que ver con el debilitamiento de la identidad tan potente que tenía siempre la derecha, de que siempre han actuado en bloque, de que siempre han ido unidos. Siempre se ha visto que la derecha chilena es mucho más unida que la centroizquierda y izquierda, porque donde habían varios partidos era la centroizquierda e izquierda.
Pero hoy día tenemos este Sí. surgimiento de otros liderazgos por fuera, Kaiser, por ejemplo, donde ahí está la disputa, otra desventaja Mm, de quién representa más a la derecha chilena, o quién representa más también el sentir ujú, ciudadano y el sentido común, ujú. que al final era el eslogan de Sí. Kast en la campaña pasada. Ujú. Varios puntos ahí, Macarena. Por un lado, el tema que tiene que ver con la cohesión dentro de los sectores de la derecha chilena, algo que se ha tocado en más de una oportunidad. También tú deslizabas unas reflexiones al respecto. Pero por otro lado, también ahí Renata hablaba de el efecto desgaste que pueda tener Belín Matei. Recordaba 2021 cómo las figuras de Joaquín Lavín, también de Daniel Jadwe, se fueron desgastando y todos recordamos, finalmente quien se llevó a la presidencial es Gabriel Boric. Cuéntame un poquito cómo lo ves tú, esos elementos que ponía sobre la mesa Renata. Sí, en el caso del tema de la cohesión, viéndolo como desde la vereda de la Ujú, derecha, yo creo que existe la misma sensación hacia la izquierda, de ver siempre que el sector del oficialismo hoy día, ¿cierto? Siempre está más cohesionado y ordenado. Y por eso siempre llama hoy día la atención estas ujú, divisiones ideológicas internas que vemos con el surgimiento de Frente Amplio, etcétera, Apruebo Dignidad, etcétera. Y en la derecha, al menos yo creo que la sensación que se ve desde acá es que somos mucho más desordenados a la hora de poder postular a una candidatura porque siempre van surgiendo estos liderazgos más individualistas que terminan un poco boicoteando este trabajo por un bien mayor. Entonces me llama la atención esas como mm, percepciones que se van viendo desde distintas sí. instancias. Pero también otro punto interesante es que la figura de Matei también nos plantea como ciertas reflexiones más amplias sobre el rol del liderazgo femenino en la política, porque podemos Mm, ver cómo han ido surgiendo todas estas candidaturas, pero vemos a puras mujeres al final, mm, Bachelet, Toá, Vallejo, Jimena Rincón. En el caso de Matei, yo creo que ella ha sabido construir una imagen bien interesante de autoridad, sin renunciar al concepto de empatía que es muy propio de quienes vienen desde el mundo municipal, que son ujú, los que finalmente están en el territorio cara a cara con los vecinos. Y claro, el desafío ahora es demostrar que puede ser mucho más que una figura fuerte en tiempos de crisis. O sea, hemos visto en el contexto actual que el contexto actual ha exigido también tener una visión y propuestas concretas que den respuesta obviamente a los problemas ciudadanos del día a día, la economía, la educación, las pensiones. Y en ese sentido, ujú, son bien interesantes las propuestas que ha logrado ir marcando Matei en temas de seguridad, de crisis migratoria, de crimen organizado, que las ha ido dando a conocer si uno ve semana a semana. Que ha ido apareciendo con distintas propuestas nuevas, con documentos, no ha ido esperando como ha ocurrido en candidaturas anteriores donde esperan el programa presidencial para dar a conocer todas las propuestas. Acá yo he visto al menos que han ido introduciendo los temas desde a poco y yo creo que si logran sostener esto en el tiempo podrían obviamente sortear bien un posible desgaste ante candidaturas que van a ir posicionándose ahora en el camino y obviamente se van a enfrentar a una Matei que viene ya evidentemente más desgastada por todos los años que ya lleva en campaña. Entonces, yo creo que para Matei la clave va a estar en articular un programa que obviamente siga convocando a la gente, pero que también en el caso de que Republicanos desista finalmente de ir a una posible primaria más transversal, que logre correr obviamente el cerco un poco más a la izquierda para ir obviamente conquistando estos votos que probablemente no se van a sentir tan cercanos a Prueba Dignidad. Y además también está esta posibilidad de tener obviamente a una nueva mujer liderando en el país. También yo mm, creo que es hora ya de dejar de verlo como una simple anécdota. Yo creo que esto, en el fondo, lo que está surgiendo con estos distintos llamados femeninos que están ujú, posicionándose, tiene que ver con una forma con un llamado de volver a renovar la forma de hacer política y de tener esta capacidad más empática, quizás, de poner en el centro mm, la capacidad de unir, de sí. dialogar, de construir proyectos que logran responder a las demandas de Chile y de un Chile cierto tan diverso y que hoy día sigue desencantado y que las figuras anteriores, los liderazgos que se han ido posicionando, no han logrado enfrentar, no han logrado Ujú. rescatar.
Renata, voy contigo. Hablar un poquito también de los elementos que nos señalaba Macarena referentes a lo que son las posiciones que ha ido tomando la ahora también candidata de Renovación Nacional en temas país. Ahí hace tiempo tuvimos, hace poquito, hay algunos apuntes en torno a los temas de migración. Algunos ahí lo vieron con cierta inquietud, algunos de los planteamientos que se hicieron. Pero además me quiero quedar también con tu mirada respecto a liderazgos que eventualmente puedan ir generando o hacer contrapeso. Ya lo decíamos, todavía no tenemos claro desde la perspectiva del oficialismo quién puede ser el liderazgo que vaya finalmente en las elecciones que se van a estar desarrollando en las presidenciales o particularmente a mediados de año en una primaria. Han ido surgiendo nombres, de hecho desde tu sector ahí, Eduardo Frei y Ruiz Tagle ha estado sonando a propósito de algunos puntos de vista que ha estado planteando en algunos foros de carácter nacional. ¿Cómo ves también ese elemento a la luz además de la estrategia que ha estado manejando Evelyn Matei, que nos exponía recién Macarena, respecto a esos temas que desde el punto de vista ciudadano preocupan bastante? Sí, bueno, yo creo que, bueno, ambas sorprendidas por el análisis que cada una tiene como de su sector, digamos, porque nosotros vemos desde acá que siempre hay un entendimiento entre UDI, RN, Evópoli, donde estaban estos partidos que eran como el conglomerado más grande, más sólido. Luego surge Republicano, que que es el que se le desvía un poco, pero hay incluso gente que dice que el problema de José Antonio Caz es que nunca ha dejado su pensamiento UDI, entonces como que seguía ligado de alguna forma a este sector grande, y ahora es cuando surgen otros partidos, demócrata, amarillo, social cristiano, que hace que se desordene el sector. Y bueno, nosotros tenemos por el otro lado, teníamos un bloque sólido históricamente, la Concertación, que fue la que permitió también que hubiera continuidad. O sea, hoy día, como dato de la causa, es que hace al menos 19 años que no tenemos un gobierno de continuidad. O sea, desde Bachelet 1, que no hay continuidad en Sí. el poder. Y bueno, en la centroizquierda estaba este bloque consolidado, la Concertación, que luego pasa a ser la nueva mayoría, y hoy día tenemos esta división entre Ujú. Dignidad, socialismo democrático, la democracia cristiana. Y creo que eso es importante relevar respecto a los liderazgos Claro. que surgen. En cuanto a lo programático, creo que es importante que la centroizquierda y nosotros como democracia cristiana hemos decidido proponer las dos listas en primaria. La propuesta de la democracia Mm. cristiana es que vayamos en dos listas, una lista de centroizquierda y por otro lado la izquierda, para poder evaluar también hacia la ciudadanía cómo está nuestro liderazgo. En la democracia cristiana, por supuesto, nosotros creemos y fervientemente que tenemos muchos liderazgos que Ujú. aportan al país. Nosotros como Juventud de la Democracia Cristiana hemos proclamado también un candidato presidencial que es el senador Iván Flores. También surge desde la Democracia Cristiana el presidente del partido también, Ujú. Alberto Undurraga. Por otro lado, dentro de la encuesta Mm. y por una cuestión de conocimiento nacional también, como decía acá Eduardo Frei. Ujú. Pero yo creo que lo importante ahí es qué propuestas se sacan con lo de Eduardo Frei, esta idea de Mm. instalar de que el desarrollo económico es importante desde el sector de la centroizquierda, no abandonar de alguna forma el crecimiento económico, el desarrollo económico, que eso yo creo que diferencia un poco de este sector de izquierda a pro dignidad, por encasillarlo como Mm. en estos partidos más de izquierda. Eh, y por otro lado, bueno, con socialismo democrático, que ahí ha habido una alianza histórica, y por eso como que hay esta cercanía, socialismo democrático más la DC, y por otro lado Ujú. a Prodignidad, que sería como la propuesta de nosotros de una segunda primaria, porque es importante también saber en qué Sí. primaria participa más la gente, quién tiene más. O sea, yo creo que eso, las primarias nos van a aportar datos, las primarias nos van a aportar insumos también para poder decidir. Y también obviamente uno mira las encuestas y ve este surgimiento
como se decía, de liderazgos femeninos, que por supuesto acá Mm, las dos panelistas estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, lo importante también es la sí. propuesta del bloque, la propuesta país que se tiene de no, que yo creo que es complejo hoy día, por ejemplo, cuando se tiene la crisis migratoria, cuando se tiene la crisis económica, cuando se tiene ciertos desafíos, incluso lo que se viene en un Ujú, rédito más, que es el tema de sí. pensiones, salud, educación pública, que también en los resultados de la PAES Mm, también nos dijeron, nos hablaron a la ciudadanía respecto de los liceos emblemáticos, por ejemplo, el INBA, que bajó muchos puestos sí. en los últimos 5 años. Entonces, yo creo que se vienen grandes Mm, desafíos donde nosotros lo que planteamos principalmente es que el fortalecimiento del Estado va con desarrollo económico, va con, eh, con el desarrollo también de ujú, políticas sociales, que necesitamos dar respuesta a la sí, ciudadanía, de no tener miedo también a hablar de seguridad, que yo creo que eso es un problema que se tiene, claro. digamos, en el sector, no nosotros, porque nosotros Mm, creemos que siempre hemos sido un partido serio, y ahí me voy a tirar un poco de ujú, flores sí. en este caso, pero... pero sí hay un problema en ponernos de acuerdo Ujú, en temas de la crisis migratoria, qué hacemos, porque también sí. tenemos que en Venezuela, por ejemplo, el problema es político, o sea, hay problemas con la democracia y nosotros no podemos abandonar ello, Sí, y un lo tema que reconocemos así. Sí, un tema que ha estado también, se ha quedado bastante en evidencia, además, en lo que ha estado pasando luego de finalmente la asunción de Nicolás Maduro allá en Venezuela. Quiero, vamos ahí, porque nos queda poco tiempo para esta primera parte, Renata. Cerremos algunas ideas. Macarena, me quedo contigo para también entrar en la vereda del frente. Ahí con Renata estábamos hablando de esos liderazgos que de alguna manera se están observando como posibles, daba cuenta de varios nombres dentro de la democracia cristiana, también esa figura de Eduardo Frei que ha estado sonando un poco más en estos últimos días, independiente de que ha dicho que no está en la posición o en la idea de ser candidato. Hay militantes que quieren que sea uno de los liderazgos o el nombre que esté tal vez en la papeleta. ¿Cómo ves también la vereda del frente, ya que hemos estado hablando de Chile Vamos y también de los sectores de republicanos y otros partidos? Sí, a ver, yo creo que la figura de Tomás Bodanovich posiblemente se va a ir posicionando a pesar del desgaste de apruebo dignidad. La izquierda tradicional, más tradicional, va a recurrir a figuras más estadistas. El gobierno actual de Boric demostró que los extremos no están dando respuesta al país, porque la ideología les impide gobernar, ¿cierto? Es que se enamoran como de sus ideas. Entonces, yo creo que es clave que se avancen en primarias que representen las distintas miradas de los sectores, y no solamente en la derecha, en la izquierda también. Yo creo que al final lo que la gente quiere ver es que cada sector tenga la capacidad de poder dialogar internamente, porque al final, ¿cómo se puede conducir un país que es tan diverso cuando las miradas de los sectores son tan diversas, pero a pesar de todo consiguen o no consiguen construir? Y al final yo creo que ese es el llamado final. Yo creo que acá va a haber que tener un poquito Ujú. de generosidad, de evitar las candidaturas personalistas y poner al país al frente. Renata, también para cerrar este tema. No, solo para cerrar, creo que es importante que hoy día le entreguemos propuestas serias a la ciudadanía. Y yo creo que eso es lo importante hoy día en el surgimiento de figuras como Bukele, como Milei, y todo lo que nosotros vemos en el Mm, mundo. Ahora ya más en la lista sí. internacional respecto de Chile, creo que es importante girar hacia una candidatura que, como decía, entregue propuestas de desarrollo económico porque la gente lo necesita, no de acuerdo con evitar los personalismos y los egos propios de la política. Yo creo que acá hay que ser bien generosos en eso. Evitar también estas propuestas extremistas que están fundamentadas en el sentido común, que yo creo que es lo que podría representar Kaiser, Kast,
en su momento. Entonces yo creo que lo importante es dar una propuesta seria al país. Lo importante es fijarnos en el bienestar de las personas y al final ese es el objetivo común y en eso estamos, yo creo Ujú. que ambos sectores buscando lo mejor para Chile. Entonces yo creo Sí. que ahora en las propuestas ahí es donde uno tiene que ir viendo, o sea, que esté lo más alejado de los extremos, por supuesto, y con propuestas de avanzar en políticas sociales porque tenemos clivajes, tenemos conflictos que como sociedad que tenemos que ir a resolver. Ujú. Entonces yo creo que bueno, la propuesta de la democracia cristiana es sólida en eso, en el desarrollo económico con políticas sociales fortalecidas, con un Estado fortalecido, bueno, con un mercado también que actúe en pos siempre en pos de la gente y todo eso. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Seguimos con nuestro panel del día de hoy, en esta oportunidad junto a la presidenta nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, Renata Vázquez, y también con la socia de la consultora de Asuntos Públicos y Comunicación Estratégica, Polka, Macarena Cox. Cambiamos de tema, ya ahí Renata lo estaba adelantando. Vamos a hablar de la reforma previsional, una semana clave, importante. Estamos a la expectativa de la presentación de las indicaciones por parte del Ejecutivo de aquí al mediodía, que es particularmente el momento límite, y en ese sentido es bien importante ver las posiciones a nivel político que se han estado observando. Por un lado, la posición que ha dado cuenta la vocera subrogante de gobierno, Aysen Echeverry, que sostiene que si el proyecto no se aprueba en enero sería un fracaso para el sistema político. Es parte de lo que señaló en el programa Estado Nacional de TVN. También ahí sostuvo que hay un sector de la oposición que está disponible a llegar a un acuerdo, pero también sabemos que hay un sector, específicamente los republicanos, que no se han manifestado disponibles a construir un acuerdo en materia de pensiones. Y esto nos remite rápidamente a lo que han sido las opiniones que ha ido entregando José Antonio Kast también al respecto. Pide a Chile Vamos respetar su palabra sobre reforma de pensiones y que lo definido actualmente es un mal acuerdo. Eso lo deslizó también el líder del mundo republicano a la hora de ir analizando también los caminos que ha ido llevando esta reforma. Y además también importante ver cómo desde el mismo oficialismo hay quienes también están yendo un poquito más en la discusión. De hecho fue una de las preguntas que tuvimos, la pregunta que tuvimos en línea 1 referente a la figura de las AFP. Hay parlamentarios que están pidiendo plebiscitar la continuidad de las AFP. De hecho se está ahí a la expectativa de que finalmente alguno de estos parlamentarios llegue a hacer esta propuesta. Son algunos de los elementos que están caracterizando la discusión. Yo quiero ir de inmediato con ustedes. Renata, parto contigo ahora para que me vayas contando también, a propósito de todas estas opiniones, las dificultades que hay de por medio, cómo avisoras esta discusión que, dicho sea de paso, tiene que ir dando pasos importantes durante esta semana. Sí, por supuesto, o sea, estamos a la espera de lo que ocurra en el Senado, pero lamentablemente esto aún no termina, queda todavía hartos pasos que dar. Lo más probable es que, bueno, esta reforma va a ir al tercer trámite Sí. y lo importante y el mensaje que se ha dado en innumerables ocasiones, sobre todo por parte de la centroizquierda, es que la reforma vea la luz, que la reforma se pueda llevar a cabo. Ahora hay una discrepancia respecto de los porcentajes, Ujú. que incluso el 0,5 es insuficiente. La izquierda a través de Jadwe decía, o sea, si es 0,5, ¿para qué? ¿Para qué seguimos Mm. discutiendo? Si se cerraba el debate. Por otro lado, tenemos a los republicanos negándose a una reforma que fue propuesta inicialmente en el gobierno anterior, que era gobierno de derecha. Entonces, lo que necesitamos hoy día es seriedad, lo que necesitamos es avanzar, lo que necesita la ciudadanía es que mejoren sus pensiones lo antes posible. Y en esto me voy a detener un Ujú. poco en un video que sube el senador Flores hace unos días. ¿Ya? Él está de duelo Mm. por el fallecimiento Sí. de su madre. Y él dice, o sea,
Mi mamá, que tenía una pensión de miseria, eh, falleció, se fue, partió con esa misma pensión de miseria. Y muchas veces los hijos ayudan, los hijos se hacen cargo, por supuesto, pero para alguien que ha trabajado toda su vida, llegar al momento de jubilar, que Mm. viene de la palabra júbilo, de descanso, después del trabajo de toda una vida, después de probablemente hacer familia, sobre todo en el caso de las mujeres, que siempre son las más desfavorecidas con la jubilación, ya que tienen estas lagunas, Sí. mayormente mujeres que muchas veces han dejado sus carreras profesionales por dedicarse a su hijo, que eso ocurre mucho. Y tenemos por otro lado estas situaciones de vida, de realidad, este sentido de realidad, aterrizar la realidad también a lo que ocurre con la ciudadanía y a los políticos en un gobierno, negándose al 3-3 por parte de la izquierda, y en el gobierno siguiente, en la misma propuesta, se niega el otro sector porque no, pues, como no me lo aprobaron en mi gobierno, ¿por qué Mm. yo tengo que ahora ceder tan fácilmente? Y esta negociación, y llevamos 10 años en un, Ujú. en un letargo de la reforma de pensiones que poco y nada ayudan a la ciudadanía, que al final lo importante es que esta reforma vea la luz, de que pueda pasar, Sí. o sea, hay leyes que se han tramitado en poco tiempo por pura voluntad. Ujú. Entonces yo creo que ese es un llamado Mm. a la política a hacer política, que es hacer de lo que a veces se dice imposible, posible. Ujú. Yo creo que ese es el mensaje que, Sí. que nos da esta reforma, y mirar la política con Ujú. seriedad, con altura de mira, y bueno, ya lo he dicho en varias Sí. ocasiones también eso. Macarena, voy contigo ahora, ir conociendo también tu apreciación respecto a esta semana importante que se viene, con indicaciones, con votación el día miércoles, a la expectativa de poder pasar a la Comisión de Hacienda, y ya lo decía también Renata, poder pasar a ese otro trámite, que se está ahí también proyectando. Tu visión también en esa mirada un poco crítica de la forma en que se ha estado haciendo política en el Parlamento. Te dejo la palabra. Sí, bueno, todos sabemos que Chile enfrenta un problema en su sistema de pensiones y el contexto actual no solo retrasa soluciones que son urgentes, sino que además nos ha reflejado fallas bien profundas en la conducción política del gobierno. Si nosotros nos detenemos a ver el discurso oficialista, ellos han demostrado en estos días como falta de unidad, falta de cohesión, y eso es bien preocupante porque uno no sabe hasta último minuto con qué se puede encontrar, qué giro pueden dar. Y la reforma previsional, que podría haber sido un hito para corregir desigualdades que son históricas, como la brecha entre las pensiones entre hombres y mujeres, ha peligrado hasta último minuto, ¿eh? Y llama la atención que la discusión esté en aspectos como este cuando hablamos de un gobierno que ha buscado liderar la agenda feminista. Y eso no se puede atribuir solamente a diferencias técnicas, sino que hay un continuo desacuerdo al interior del oficialismo. Hay voces divergentes, particularmente desde sectores como el Partido Comunista, que han generado un ambiente de incertidumbre y que han intentado boicotear hasta último minuto cualquier avance. Y en ese punto uno se pregunta cómo es posible confiar en un gobierno que no logra alinearse siquiera en un tema que es tan prioritario para todas las personas. Uno acostumbra a ver Mm. enfrentamientos entre el oficialismo, la oposición, pero cuando las diferencias son tan profundas y vienen desde el propio sector que busca impulsarlo, es bien complejo. Si nosotros vemos en el fondo todo el recorrido de lo que ha sido la discusión legislativa, habían entendimientos previos entre los senadores de oposición y los ministros que ya estaban cerrados. Por ejemplo, el tema del 6% para la capitalización individual, el sistema para mejorar las competencias de las administradoras, un mecanismo para igualdad, cierto, las pensiones de hombres y mujeres que tuvieran la misma edad y el mismo ahorro, un sistema también de jubilaciones que estaba enfocado en los sectores medios, la clase media que siempre ha estado tan abandonada porque tras muchas décadas de ahorro tenían muy malas tasas de reemplazo. Mm. Y así varios otros puntos. Entonces de repente aparece el Partido Comunista y dice hay que retirar la reforma. Horas después aparecen otros parlamentarios de izquierda diciendo que también había que retirarla porque tenía un mal diseño. Y después otros se van sumando diciendo que ya no corre el 6%, que no corre el sistema de capitalización, que no corre esta forma de darle más competencia a las administradoras y que ahora
requerían como de un inversor estatal, y al final como que empiezan a cambiar a último minuto todo lo que previamente ya estaba acordado. Entonces, y ojo que esta igualdad de pensiones entre hombres y mujeres con el mismo nivel de ahorro y la capitalización individual son pilares bien importantes que no deben sacrificarse por culpa al final de ideologías que terminan dividiendo y construyendo poco. Si nosotros vemos, obviamente, lo que han sido las encuestas, Patrón, donde le piden la opinión a la ciudadanía, son temas que se van manteniendo dentro de la discusión. Entonces, es bien frustrante ver cómo el oficialismo siento que ha preferido alimentar esta narrativa de culpar a la oposición por sus propios conflictos internos en lugar de avanzar en una postura que sea más clara y más unificada. Y al final, claro, están permitiendo que las discusiones probablemente electorales terminan contaminando un debate que debiese estar centrado exclusivamente en las necesidades de las personas y no estar lleno de contradicciones, etcétera, porque no, o sea, no se puede ignorar que la ciudadanía está esperando soluciones reales. Y todos estos discursos donde avanzamos y después retrocedemos, con propuestas parciales, Sí. pues terminan postergando obviamente todos estos problemas en lugar de resolverlos. Y eso yo creo que tiene bien cansado a toda la ciudadanía en general. Ujú. Renata, vuelvo contigo para ir también de alguna manera cerrando un poquito de ideas. Ahí Macarena daba cuenta también de la presentación o particularmente los planteamientos un tanto dubitativos desde algunos sectores que ha hecho el oficialismo a la hora de presentar esta propuesta. También sectores que no se han alineado del todo con la propuesta que ha hecho la Moneda respecto a esta reforma previsional. No sé cómo también lo observas tú, cuánto puede tener también dentro de las razones por las cuales se ha ralentizado tanto su debate y discusión, efectivamente, estas discrepancias en la interna. O sea, yo creo que naturalmente en todos los proyectos de ley, hay una cuestión de identidad también dentro de los partidos y los sectores. Esta reforma está un poco más televisada, está un poco más sociabilizada por lo que significa, pero siempre ha existido, o sea, si nosotros vemos cada proyecto de ley, tenemos obviamente las posiciones de los distintos partidos, o sea, por algo también hay distintos partidos porque tenemos distintas formas de ver el mundo. Entonces yo creo que eso de que el oficialismo no se pone de acuerdo entre sí, yo creo que no es que no se pongan de acuerdo, es que obviamente uno tiene una propuesta eh, en términos de reforma respecto de este 6%. O sea, Ujú. ya se ha mencionado antes, o sea, este 6% que no nace de los trabajadores, sino que del empleador, Sí. con este componente que esto sí es transversal en la centroizquierda e izquierda, que debe haber un componente de solidaridad. O sea, yo creo que aquí eso es lo que se inserta en esta reforma que nos abre la discusión, que en materia de pensiones tenemos que tener un componente de solidaridad, tiene que haber un componente de capitalización individual para que puedan aumentar las pensiones y así se configura de alguna forma la reforma de pensiones. Y Mm. obviamente hay discusiones que se dan dentro de las comisiones, que algunos decían en un momento el 4,2, el 3,3, el 6% completo a capitalización individual. Ahora el porcentaje es mucho más fraccionado, porque es solamente 0,5 a solidaridad. Tenemos que ver igual cómo termina este acuerdo en el Senado. Claro. Entonces, yo creo que las diferencias del porcentaje en el oficialismo, en el espectro político en general, son válidas. Obviamente cada uno tiene su Ujú. proyección, su visión de país, pero creo que entrarse en una discusión que ya no se aprobó en el gobierno anterior, pero ahora sí tiene que salir, porque ya son 10 años, ya es un letargo constante. Entonces, yo creo que si bien se abre ahora la ventana de oportunidad, antes de que ocurra toda la discusión
presidencial a puertas de entrar como ya este año a la médula de la presidencial, yo creo que estoy de acuerdo con que esta es la oportunidad que Ujú. tienen los parlamentarios de demostrar también que son capaces de darle estabilidad al país a través de sacar esta reforma, de ponerse de acuerdo. Si al final la discusión es que se pongan de acuerdo Sí. para que esta reforma salga finalmente y que se pueda implementar para la ciudadanía. Entonces yo Mm. creo que independiente de que, no, es que hay discrepancias porque uno dice un porcentaje y otro dice otro, no, aquí el punto común es que exista un componente de solidaridad, de que exista también una visión de género, son espacios comunes. Entonces, yo creo que negarse como a eso porque no, es que la capitalización individual es mejor y además la inversión Mm. que se ha hecho por parte de la AFP en, en una Publicidad. visión de... ¿Ah? La publicidad que ha habido en torno a la FP, ¿te refieres? Claro, la Mm. publicidad que ha habido en torno a la AFP, que es Mm. bastante irregular también, insidioso en el con mi plata no, qué sé yo. Entonces se ha Sí. instalado también ese discurso a la Mm. ciudadanía cuando es de total justicia también hablar de Mm. solidaridad en el sistema de pensiones. Macarena, voy contigo para también cerrar el panel del día de hoy, y ahí dentro de lo que señalaba Renata también va muy de la mano con lo que también señalaba al principio de las opiniones de la ministra Echeverry, respecto a, desde la perspectiva ciudadana, cómo se miraría el no sacar adelante esto durante el mes de enero. Hay algunos que incluso están viéndolo un poquito más allá, este posible fracaso del sistema político al que aludía la ministra Echeverry. Me quedo contigo para cerrar también el panel. Sí, a ver, yo me imagino que la ministra le está hablando a su propio sector porque desde la oposición el compromiso había sido votar esta reforma antes del 20 de enero y Ujú. ese compromiso se está cumpliendo. Por lo mismo que yo les había dicho en la intervención anterior, es que Ujú. dentro del mismo sector ha dado la sensación de que han estado como intentando boicotear esta reforma. Y de hecho, el senador Coloma dijo en su minuto que el gobierno parecía que lo hubiese desahuciado. Entonces, bueno, Ujú. rescatando un poco lo que hablaban ustedes también, que un tema tiene que ver con la identidad que cada sector le pone a un proyecto, pero otro tema distinto es desconocer los acuerdos alcanzados porque eso genera desconfianza en el trabajo que ya está hecho. Y lamentablemente vimos Ujú. después al propio presidente dando declaraciones en otra línea, entonces hay un problema yo creo que es de comunicación Ujú. que no se puede desconocer. Yo creo que es hora que el Ejecutivo reconozca que la responsabilidad de avanzar en esta reforma recae sobre sus propios hombros. Y hasta el momento la oposición, bueno, ha demostrado que puede construir acuerdos en conjunto. ¿Cómo se llama? Y han logrado también ceder en varios puntos dentro de la misma reforma. Esa agenda, de hecho, la estuvo liderando el senador Coloma con el Sí. ministro Marcel y corrieron el cerco bastante. Ujú. Entonces, esta falta yo creo que de liderazgo por parte del gobierno que amenaza una y otra vez con desmoronar todo lo que se ha logrado cansa y decepciona. Entonces, yo creo que la insistencia en imponer visiones que al final son unilaterales, desde los sectores más Ujú. radicales, solo va a terminar por Sí. perpetuar en el fondo la incertidumbre y el descontento ciudadano. Bueno, las indicaciones se van a recibir hasta hoy día al Mm. mediodía, habrá que ver qué introduce el gobierno, Claro. esperamos que se pueda avanzar obviamente en tiempo y forma, que se vote entre el miércoles y el jueves como estaba pactado. Pero nada, lo cierto es que Chile no puede seguir esperando, el debate tiene que centrarse en las soluciones, no en arengar en el fondo culpas o retrocesos en acuerdos que son fundamentales. La reforma previsional no puede ser en el fondo una víctima de la inestabilidad política de un sector y debe ser obviamente el vehículo para construir obviamente un futuro que sea pucha, más justo para todos y sobre todo para los jubilados. Y los quiero aprovechar a dejar Ujú. recomendado Sí. un estudio que sacó Pivotes el viernes, si no me equivoco, y que tiene que ver con la evaluación de las actuales pensiones en Chile, que son los avances y los desafíos. Ellos estuvieron siguiendo toda la discusión Sí. y Está en el sacaron, pulso de la tercera hoy día, de hecho, también. sí, de hecho sí. Y ¿cómo se llama? Y abre con una pregunta clave que tiene que ver con que a qué grupo de jubilados debiéramos entregarles más ayuda. Y al final como que el análisis para poder avanzar tiene que en el fondo caer en este ítem, que tiene que ver con
evitar la pobreza en la vejez y también como suavizar la caída de los ingresos de los jubilados al transitar, obviamente, de la vida activa a la pasiva. Es bien interesante, se los dejo recomendados para que lo vean, tienen datos bien al hueso y creo que es bien interesante para la discusión de esta semana. No me queda más que agradecerles, Renata. Sí, Renata, ¿querías apuntar algo? Breve. Sí, no, sí, súper breve, los últimos 30 segundos como siempre, que yo creo que es importante tener la responsabilidad, reconocer la responsabilidad que se tiene respecto también a la reforma y lo que se ha entrampado, porque obviamente cuando uno propone espera que esa reforma salga como se propone, y si viene la oposición constantemente a, a decir otro modelo, no, el oficialismo no lo va a aceptar así y así. O sea, en el fondo hay una negociación que se da y por eso también se van cambiando, se van modificando los proyectos, pero yo creo que la oposición no ha estado a la altura de lo que significa una reforma de pensiones. Así que igual decirlo, que se haga el mea culpa de poder avanzar en los acuerdos y bueno, esperamos que en el Senado se zanjen esos puntos comunes y que la reforma después del tercer trámite pueda aprobarse y pueda salir a la ciudadanía. Macarena, algo breve, si es que quieres hacer contrapunto. No, está perfecto. ¿No? Que la discusión siento que ya se zanjó y hay que ver bien en el fondo que no se agreguen nuevas indicaciones y ojalá que se pueda votar en tiempo y forma, respetando obviamente los acuerdos alcanzados. Agradecido entonces de nuestro panel del día de hoy, Renata Vázquez, Macarena Cox, que estén muy bien, un abrazo grande a ambas y nos estamos reencontrando pronto. Que estén muy bien, chao. Igual, muchas gracias por la invitación. Chao.